Existen dos tipos de transporte celular, los cuales son el transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es un movimiento aleatorio de las moléculas o solutos a través de los espacios de la membrana o utilizando proteínas transportadoras. Este proceso se realiza a favor del gradiente de concentración, por lo que no hay gasto de energía. ATP. Se distinguen tres tipos de transporte pasivo: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis, y en este caso vamos a hablar de difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple. Hay moléculas que pueden atravesar la membrana plasmática directamente, ya que son muy pequeñas y no tienen carga eléctrica. Por ejemplo, el O2 y el CO2 entran y salen de la célula como si la membrana plasmática prácticamente no existiera. Otras moléculas pequeñas y sin carga, como el agua y el etanol, también puede difundir a través de la membrana plasmática, pero más lentamente, pues cuanto más grande sea el tamaño de las moléculas, más tiempo tarda en pasar. Todas estas moléculas difunden por medio de la membrana y lo hacen hasta alcanzar una concentración igual a ambos lados de esta. Difusión facilitada. Un ejemplo sería que existen moléculas, como los iones, que están rodeadas de moléculas de agua, lo cual aumenta su tamaño y grado de hidratación, lo que disminuye su solubilidad en los fosfolípidos de la membrana plasmática, haciendo más difícil su ingreso o salida de la célula. Sin embargo, las membranas celulares deben permitir el paso de estas moléculas polares, como iones, azúcares, aminoácidos y otras moléculas que por difusión simple tardarían mucho tiempo en ingresar o salir de la célula. Quizás pueden inferir que estas moléculas no pueden difundir directamente a través de la membrana. Debido a esto, utilizan proteínas transportadoras para poder cruzar hacia el otro lado sin dificultad. Las proteínas transportadoras se encuentran en la membrana plasmática y en la membrana de los organelos. Estas pueden ser dos tipos. Canales son proteínas que atraviesan completamente la membrana, que se abren y cierran para permitir el paso de moléculas específicas. Cuando los canales son exclusivos para iones inorgánicos, son llamados canales iónicos y permiten el paso de iones específicos como sodio, potasio y calcio. Los canales iónicos son selectivos y esto depende del diámetro y la forma del canal. Por ejemplo, el diámetro necesario para dejar pasar un potasio no es suficiente para permitir el paso de un sodio. Aquí vemos un ion, digamos que es un potasio y trata de pasar por el canal, pero este no lo permite, ya que es único para un sodio, por su característica. Transportadores son proteínas que permiten el paso de moléculas específicas, es decir, son selectivas. Para lograrlo se unen las moléculas mediante cambios conformacionales. Transportan solutos a través de la membrana y los liberan hacia el otro lado. Luego, los transportadores recuperan su conformación inicial. Esta modificación de su estructura hace que la velocidad de transporte sea menor a la del canal iónico. La velocidad de este tipo de transporte dependerá de la disponibilidad de los transportadores disponibles. Transporte activo. El movimiento de sustancia de la membrana plasmática puede realizarse a favor de un gradiente de concentración o en contra de él. Cuando se realiza en contra del gradiente de concentración se denomina transporte activo y requiere de ATP. Este tipo de transporte es de gran importancia, pues permite a la célula mantener en equilibrio la concentración de las sustancias intracelulares generadas de la actividad metabólica y continuar con sus funciones. Así se identifican dos tipos de transporte activo, primario y secundario. En el transporte activo primario, la hidrólisis del ATP libera energía que se emplea para activar la proteína que transporta la sustancia en contra de su gradiente de concentración. En cambio, en el transporte activo secundario, la energía que moviliza la sustancia en contra de su gradiente proviene de un gradiente electroquímico generado mediante el transporte activo primario dependiente de ATP.